desde el comienzo. Entonces, indicando que era la porción más pequeña que podíamos encontrar en la naturaleza, a partir de la cual se construía toda nuestra realidad. Fun facts. ¿Qué quiere decir fun? Son dos palabras en inglés. Fun quiere decir divertido y fan, hechos. Entonces, la traducción sería hechos divertidos. Entonces, fun facts acerca de Demócrito se le llama el filósofo que ríe, debido a que las anécdotas sobre él le otorgan un carácter risueño y alegre. Suyas al parecer son tanto frases como los principios de todas las cosas son los átomos y el vacío, y como la vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas. O sea, eh, que las fiestas en ciertos momentos de la vida pueden servir como descanso, como distracción al, digamos que a la rutina, digamos que a la rutina diaria. Por eso lo asimila con las posadas, porque hace parte como de un descanso que uno tiene de las rutinas. El concepto del átomo, como una especie de pieza de Lego con la que construir la realidad es realmente revolucionario, ya que intuitivamente para nosotros todo es divisible. Siempre hay un trozo más pequeño que obtener, y aún hoy en día, si preguntas a una clase entera de grado séptimo, si se pudiera dividir un trozo de papel infinitamente en trozos cada vez más pequeños, el único inconveniente que encontrarán para decir que sí es la imposibilidad de conseguir herramientas lo suficientemente pequeños, a pesar de que todos han escuchado hablar de los átomos en algún momento. Es una idea contraintuitiva y que sin embargo nos permite explicar muchos de los fenómenos químicos también. Entonces, la idea de átomo pues es algo contraintuitiva porque nos establece que hay una partícula, digamos que la más pequeña, aunque nosotros podamos tener la idea de que siempre podamos, por ejemplo acá en el caso del papel, siempre vamos a poder tener un trozo de papel más pequeño. Pero entonces cuando ya tenemos algo muy pequeño, por más de que tengamos finas herramientas, nos vamos a encontrar con la imposibilidad de que o no podemos ver los papelitos o las herramientas con las que contamos para poder dividir el papel eh, no son lo suficientemente pequeñas para poder facilitar ese proceso. Entonces, en cierto modo, pues vamos a tener un límite en el que hasta ahí podemos llegar y no más. También dice acá, durante mucho tiempo se creyó en la indivisibilidad del átomo, pero hoy en día sabemos que esto es mentira. No voy a entrar en cómo lo descubrió el ser humano. Basta con que nos quedemos que en algún momento en que el hombre supo que un átomo estaba formado por un núcleo. Entonces estaba formado por un núcleo mucho más que el tamaño total del átomo, donde se encontraban los protones, partículas con masa y carga positiva, y los neutrones, partículas con masa y carga y sin carga eléctrica. Entonces, por eso se llaman neutrones, porque tienen masa, pero no tienen carga eléctrica, como dice acá, sin carga eléctrica. Alrededor de este núcleo se encontraba la corteza, que en el video lo llamó nube. Entonces, ¿cómo fue que lo llamó en el video a esa corteza?
que yo anoté por acá. Lo llamó nube electrónica a esa corteza, prácticamente vacía. Entonces, esa corteza prácticamente vacía. Salvo por unos cuantos electrones, partículas prácticamente sin carga, comparadas con protones y neutrones y con carga negativa, dando vueltas alrededor del núcleo. En concreto, un electrón es 1800 veces menos pesado que el protón, y el neutrón, cuyas masas son casi idénticas. Entonces el electrón, como acá lo dice, el electrón es 1800 veces menos pesado, o sea, es más liviano que el protón o el neutrón, ya que dicen que estos dos, protón y neutrón, tienen masas casi idénticas. Como curiosidad, si aumentáramos un átomo hasta que tuviera el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería una canica, o sea, el núcleo sería muy pequeño porque apenas sería una canica y la cancha de fútbol sería pues el átomo completo. Y los electrones incluso más pequeños que simples hormiguitas, más parecidas a la hormiga atómica por la velocidad a la que tendrían que ir, moviéndose sin parar alrededor de esta canica. La comparación aquí que hace es que las hormigas atómicas entonces serían los electrones que viajan normalmente a gran velocidad alrededor del núcleo. Y el núcleo aquí, con lo que lo están comparando, es la canica. ¿Listo? De esta forma podemos apreciar mejor que el campo de fútbol, nuestro átomo, está prácticamente compuesto de vacío. Otra idea que choca frontalmente con nuestra concepción intuitiva de la realidad. Las cosas que vemos son sólidas. Cuestionar, cuesta imaginar que realmente casi todo es nada. Añadiremos que los electrones comúnmente representados por E-, un E, una E y arriba un menos, entonces sería algo como esto. E y menos. ¿Listo? Pueden pasar de un átomo a otro, pero no los protones ni los neutrones, ya que al encontrarse en el núcleo no pueden salir de este. Y la carga del electrón y el protón es la misma, el mismo valor, pero de signos contrarios. Entonces, hay algunos electrones que pueden pasar de un átomo a otro. Nosotros ya sabemos que esos electrones que pueden pasar de un átomo a otro son en materiales que son conductores. Lo que no puede cambiar de átomo son los protones y los neutrones, ya que estos se encuentran en el núcleo, que es lo que aquí dice. ¿Listo? O sea, lo que está en el núcleo no va a cambiar de átomo. Lo que sí puede cambiar de átomo en átomo es el electrón. ¿Listo? Pero sobre todo en materiales que sean conductores, como vimos la vez pasada. Así que en un átomo neutro, esto es sin carga neta, el número de electrones es siempre igual al número de protones. Entonces, si el número de protones es igual al de electrones, el átomo es neutro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la representación de un átomo neutro? Entonces, si yo tengo un átomo neutro, digamos, yo tengo aquí un núcleo, tengo dos protones, que son los de carga positiva, dos neutrones, digamos que yo hice ahí dos ceros, alrededor de estos hay una carga, una nube electrónica, y acá
alrededor de ese núcleo hay 2 electrones, que son los que dibujé con menos. Entonces, ¿por qué este tiene carga neutra? Porque pues tiene dos positivos y 2 negativos. Entonces, al sumarlos, 2 menos 2, eso me da 0. Entonces, cuando me da 0 es porque pues tiene carga neutra, porque tiene igual cantidad de protones que de electrones. También dice acá, si el átomo pierde o gana electrones, entonces es entonces cuando queda cargado positiva o negativamente. Entonces, si pierde electrones, queda cargado positivamente. Entonces, acá, si pierde, entonces marquémoslo acá con esto. Si pierde electrones, queda cargado de forma positiva. ¿Por qué? Porque digamos en el caso del átomo que yo les expliqué ahorita, digamos que yo tengo acá en el núcleo, tengo 2 protones positivos, 2 electrones. Y acá en la nube electrónica apenas hay un electrón. Entonces se perdió un electrón. Se perdió un electrón, como acá dice, el átomo pierde o gana electrones. Acá se perdió un electrón. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la resta entre protones y electrones? Si tengo más 2 y menos un electrón, pues me queda más 2 menos 1, pues me queda 1, pero ese 1 es positivo, porque hay más protones que electrones. Entonces la carga es positiva, como indiqué acá en lo verde. En cambio, si gana electrones, ¿qué va a suceder? Tengo el núcleo, digamos que tengo acá 3 protones, bueno, acá no me alcanzó para dibujar los neutrones, y acá gana electrones, digamos que ya no tengo 3 electrones, sino tengo 4. Entonces, si yo tengo, digamos, más 3 menos 4, entonces, ¿cuánto sería más 3 menos 4? Se resta 4 menos 3, 1, pero el resultado es negativo, porque el mayor es negativo, ¿cierto? Porque hay más electrones. Como hay más electrones, entonces, como hay más electrones que protones, entonces la carga del átomo es negativo. ¿Listo? Entonces, en el caso de que gana electrones, la carga del átomo quedaría negativa, porque hay más electrones que protones. Bueno, y dice, y en este caso se convierte en lo que llamamos un ion, un ion. Entonces, el ion puede ser que tenga o carga positiva, es un átomo que tiene carga positiva o carga negativa. Pero entonces, ese ion tiene nombre específico de catión cuando pierde electrones. Cuando pierde electrones y tiene carga positiva. Entonces lo que yo hice acá a este lado, como perdió un electrón, ¿cierto? Y quedó con carga positiva, entonces aquí sería un catión, porque quedó con carga positiva a la final. Y anión cuando gana electrones, entonces acá a este lado yo habría dibujado un anión, porque ganó un electrón de más y quedó con carga negativa, entonces quedó un anión. Y acá dice, y anión, cuando gana electrones y tiene por lo tanto carga negativa. Esto se conoce como ionización y se dice que el átomo se ha ionizado. Curiosamente, ion en griego significa el que va, anión el que va hacia abajo, anión el que va hacia abajo, que es el que tiene carga negativa, y catión el que va hacia arriba, el que queda con carga positiva. Repitamos esto más despacio y pongamos un par de ejemplos.
Si yo tengo un átomo de litio, tiene tiene tres protones dentro del núcleo, entonces tendrá 3 electrones en su corteza. Y esto es así para todos los átomos de litio en la naturaleza. Lo único que puede variar es el número de electrones. Los átomos con mismo número de protones y distinto número de electrones se llaman isótopos. Entonces acá ya sabemos que son isótopos. Son átomos con el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Entonces se llaman isótopos. O sea, esto solamente afecta al núcleo del átomo. Dice así que tenemos 3 cargas positivas y 3 negativas. Entonces 3 menos 3 nos da 0. Si nos da 0, quiere decir que tiene carga neutra, porque la carga neta es 0. ¿Listo? Ahora, si el litio pierde electrones, pierde al menos uno de estos electrones, habrá más protones, cargas positivas, que electrones, cargas negativas, quedando cargado positivamente y formándose así el catión de litio. Porque entonces si pierde un electrón, como dijo acá, que perdía al menos uno de estos electrones, sería 3 protones y 2 electrones, porque se perdió un electrón, entonces quedaría 3 menos 2, quedaría 1, pero ese 1 positivo, porque hay más protones. Sin embargo, si ganara al menos un electrón, algo que para el litio es altamente improbable, por razones que no vienen al caso, pasaría a tener más electrones que protones, quedando con una carga neta total negativa y formándose así un anión. Entonces, si gana un electrón, quedaría 3 protones y 4 electrones. Entonces, quedaría 3 más 3 menos 4. Más 3 menos 4 me da 1, pero ese 1 negativo porque hay más electrones. Entonces, queda con carga negativa y es un anión de litio en este caso. Los aniones suelen llamarse con el nombre del elemento acabado en uro. En este caso, pues cuando estamos hablando de litio, entonces sería con la terminación uro, sería lituro. Entonces vamos a ver qué ejemplo hacen acá. Mientras que los cationes suelen mantener el nombre del elemento. ¿Listo? Ejemplos: catión de litio, catión de sodio, catión de calcio, anión de cloruro. Entonces, el anión de cloruro, pues el elemento es cloro y queda cloruro. ¿Listo? Pero esto es en el caso de que sea un anión. ¿Listo? Porque el elemento, o sea, el cloro, termina en la terminación uro. Acá, anión de fluoruro. Entonces acá el elemento al comienzo era el flúor, etc. De esta forma vemos que podemos explicar la ionización exclusivamente mediante el movimiento, intercambio de electrones. El resto de componentes del átomo no intervienen, razón por la que nos centraremos en estos pequeños amiguitos tan veloces. Resumiendo, entonces ahí ya hay un resumen de lo que está en la lectura. ¿Listo? Entonces no sé si ustedes ya quieran seguir haciendo la lectura ya por su cuenta. Entonces, dice, resumiendo, el electrón descubierto en 1897 por J.J. Thomson no tiene prácticamente masa. Constituye la unidad fundamental de carga, aunque hoy en día sabemos que la carga de los quarks sería todavía más pequeña que la del electrón. Y de las dos caras que presenta, la carga eléctrica. A la suma se nos dio por llamarla carga negativa. Se mueve a gran velocidad alrededor del núcleo atómico y puede salir de la corteza del átomo e ir a parar a la de otro,
en determinadas circunstancias. Entonces acá lo que dice es que el átomo se mueve, el átomo no, el electrón se mueve a gran velocidad alrededor del núcleo que tiene carga negativa y que este es el único elemento que puede pasar de un átomo a otro. ¿Listo? Precisamente en la corteza de ese átomo, que es lo que está alrededor del núcleo. Tomaremos un desvío antes de terminar para hablar brevemente de plasma. Plasma es otra forma de la materia, aparte de lo de sólido, líquido y gaseoso, ya que está relacionado con la ionización y todos hemos escuchado hablar de ese cuarto estado de la materia. Si hay más estados que los típicos sólido, líquido y gaseoso que estamos acostumbrados a ver y estudiar, y aunque en nuestra naturaleza no lo solamos ver, es en realidad el estado más abundante en el que se encuentra la materia si miramos hacia el espacio. Podríamos describirlo como de una manera sencilla y muy resumida, como una especie de fluido gaseoso en el que los átomos del gas están ionizados, dándoles unas características muy peculiares. Las famosas bolas de plasma realmente generan plasma en su interior. No nos están engañando con un nombre rimbombante, pero falso al vendérnosla. También podemos encontrar plasma en tubos fluorescentes, pantallas de plasma, etc. Por cierto, si tienes alguna lámpara de estas en casa, no ubiques aparatos electrónicos cerca, ni la tengas encendida demasiado tiempo. Entonces, por ejemplo, estas espadas que funcionan con tubos fluorescentes, pues según lo que recomiendan acá es que no deben tenerlas encendidas mucho tiempo para evitar, como quien dice, que se calienten en exceso o que adquieran carga o que adquieran cierta carga y puedan, digamos, explotarse al estar cerca de aparatos electrónicos. ¿Listo? Entonces ahí en el cuaderno vamos a colocar actividad 1.4. Entonces vamos a empezar de una vez a resolverla. Y una vez les voy a empezar a ayudar a resolverla mientras se acaba el tiempo. Entonces, ¿listo? Entonces, actividad 1.4. Entonces, los quiero ver. Si ahorita les pido que abran la cámara, los quiero ver ahí para comprobar que efectivamente están trabajando. ¿Listo? Entonces, acá el primer punto dice, copie y responda las siguientes preguntas en el cuaderno, de acuerdo con el texto anterior. Copie y responda las siguientes preguntas en el cuaderno de acuerdo con el texto anterior. Entonces vamos a copiar la parte A nada más y de una vez la vamos a contestar. Entonces dice A, de acuerdo con la lectura, ¿qué es un átomo? De acuerdo con la lectura, coma, entre signos de interrogación, ¿qué es un átomo? Entonces, de acuerdo a lo que leímos, ¿qué sería un átomo? De acuerdo a lo que leímos o que vimos en el video.
Profe, una pregunta. Sí. Era para preguntarle si se había llamado a Listo. No. Gracias. ¿Ya copió la Profe, pregunta? una pregunta. Sí. Los que ya hicieron la guía la tienen que volver a hacer. Lo que hemos hecho es la actividad 1.1, 1.2 y 1.3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, esta es la actividad 1.4. ¿Ya la habían hecho? Sí, señor. Yo te la envié completa, profe. Sí, sí. Pero resulta que en esa guía no estaba esta actividad. Esta actividad es nueva, no estaba en la guía. Entonces, lo que ya hicieron hasta la actividad 1.3 está bien. Esas son las actividades del primer mes y medio. Esta actividad es de los siguientes 15 días. O sea, para esta actividad tienen plazo hasta el 26 de marzo, que sería esta semana y la que sigue. ¿Listo? Entonces, ¿qué contestaron en la parte de qué es un átomo? De acuerdo en la lectura. Bueno, entonces buscamos en la lectura a ver qué era lo que decía que era un átomo. Entonces, aquí dice que átomo es la porción más pequeña de la materia que podíamos encontrar en la naturaleza, a partir de la cual se construía toda nuestra realidad. Entonces, esta partecita nos sirve para responder ese punto. Pues bueno, hablamos del concepto que tenía Demócrito. Entonces, el átomo era la porción, hablamos de era porque ya se descubrió que hay partículas más pequeñas que el átomo, que son los electrones, protones y neutrones. Y ahora digamos, el quark, que también lo nombran por ahí, que es incluso más pequeño que el electrón. Entonces acá vamos a decir que el átomo era la porción más pequeña de la materia que podíamos encontrar en la naturaleza, a partir de la cual se construía toda nuestra realidad. ¿Ya copiaron? Sí, señor. Listo, entonces vamos con la parte B. Vamos con la parte B. Dice B, se puede se puede dividir indefinidamente un trozo de papel. Se puede dividir indefinidamente un trozo de papel. ¿Qué decía la lectura con respecto a esa pregunta? Que no había las herramientas suficientes para eso. Exactamente. Que se puede dividir en pedazos pequeñitos, pero que se va a encontrar la limitante de que no vamos a tener las herramientas necesarias para seguir efectuando ese proceso. Entonces, se puede hacer pedazos pequeños, pero con la limitante de que no vamos a encontrar las herramientas necesarias para seguir haciendo ese proceso. ¿Listo? Entonces contesten por favor la pregunta.
Entonces la respuesta es acá. La respuesta está ahí. ¿Y qué fue? Sí, la imposibilidad de conseguir herramientas lo suficientemente pequeñas, pues para seguir desarrollando ese proceso de división de esos trozos de papel. Entonces, por favor, redacten la respuesta. ¿Ya contestaron? Sí, señor. Entonces vamos con la parte C. En la parte C abren signo de pregunta. ¿Cómo está conformado un átomo? ¿Cómo está conformado un átomo? Y cierra signo de pregunta. Entonces, ¿quién me dice cómo está conformado un átomo? ¿Está conformado de partículas? ¿Cómo se llaman esas partículas? Protón y neutrón. Protón, neutrón, ¿y qué otra nos falta? Nube eléctrica. Electrones. Entonces, son tres partes principales del átomo. O bueno, o al comienzo dos partes. Entonces, el átomo está conformado entonces por un núcleo y una corteza. Núcleo o corteza. Entonces, el, el- el átomo tiene dos partes principales. Entonces, lo que vimos en el video era un núcleo y nube electrónica o corteza. Nube electrónica o corteza. En el núcleo que hay, en ese núcleo que hay, ¿qué partes hay? ¿Se están escuchando? Sí, señor. ¿Qué partículas hay en el núcleo?
Neutrones y protones. Exactamente. Entonces, como su compañera Carla nos indica, bueno, entonces, ¿cómo está conformado el núcleo? El núcleo está conformado por dos partes principales, el núcleo y la nube electrónica o corteza. En el núcleo hay protones y neutrones. Entonces, en el núcleo hay protones y neutrones. Esos están en el núcleo. Y alrededor del núcleo que gira en esa nube electrónica, que gira alrededor del núcleo en esa nube electrónica o corteza. Entonces, y alrededor de ese núcleo, en la nube electrónica o corteza giran electrones. ¿Listo? Entonces, así es como está conformado el átomo. ¿Listo? De todas maneras, pues eso también se puede encontrar ¿en qué? Pues en la lectura. Entonces, acá dice el átomo estaba formado por un núcleo mucho más pequeño que el tamaño total del átomo, donde se encontraban los protones, partículas con masa y carga positiva, y los neutrones, con masa y sin carga eléctrica. Alrededor de este núcleo se encontraba la corteza, prácticamente vacía, salvo por unos cuantos electrones, partículas sin masa comparadas con los protones y neutrones, y con carga negativa, dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces, ahí está la respuesta, pero pues que perfectamente nosotros la redactamos con lo que ya habíamos leído y con lo que vimos en el video. ¿Listo? Entonces, ¿ya contestaron entonces esa parte C? Sí, Ah, señor. bueno. Entonces vamos con la parte D, a ver qué más alcanzamos a hacer mientras se acaba la clase. La parte D, abre signo de pregunta. Abre signo de pregunta. ¿Qué comparación se hace? ¿Qué comparación se hace para imaginar? ¿Qué comparación se hace para imaginar los tamaños de los elementos? Los tamaños de los elementos que conforman un átomo. Cierra signo de pregunta. Entonces, en la lectura, ¿con qué comparaban un átomo? Para comparar los tamaños y, como quien dice, llevarse una idea de las escalas y de las proporciones que se dan en un átomo. La invisibilidad. No, no. Lo que están hablando es acá es de tamaños. O sea, con qué elemento real comparan los elementos del átomo con relación a los tamaños de algo que nosotros conocemos.
¿Con una cancha de fútbol? Exactamente, con una cancha de fútbol. La cancha de fútbol era el átomo total. ¿Y el núcleo con qué lo comparaban? El núcleo Canica. con Con una una canica, canica. con una canica. Entonces, esa es la comparación que hacen para imaginar los tamaños de los elementos que conforman el átomo. Entonces, esa comparación la podemos encontrar acá en la lectura. Entonces, pues solo hay que buscarla, vean. Mire, acá está la comparación que hacen. Entonces dice, si aumentáramos un átomo hasta que tuviera el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería una canica, como alguien dijo, y los electrones, incluso más pequeños que simples hormiguitas, más parecidas a la hormiga atómica, por la gran velocidad a la que tendrían que ir, moviéndose sin parar alrededor de esta canica. De esta forma podríamos apreciar mejor que el campo de fútbol, nuestro átomo, es prácticamente compuesto de vacío. Entonces, esa es la comparación que hacen, lo que está resaltado ahorita en verde, para comparar los tamaños de algo real con lo del átomo. Y para hacernos la idea también de que en el átomo, en esa corteza terrestre, pues está prácticamente compuesta de vacío, porque hay un átomo que es como una canica en comparación a su tamaño, el resto está vacío, el resto de la cancha está vacío y simplemente es el espacio para que circulen los electrones, o orbiten esos electrones alrededor de ese núcleo. Y esos electrones los comparan con una hormiga atómica, porque tendrían que ir a gran velocidad para ir oscilando o orbitando alrededor de ese núcleo. Entonces de ahí sacan la respuesta. Entonces vayan sacando la respuesta de esa parte de la lectura.
¿Ya tienen la respuesta a esa pregunta? Sí, señor. Listo, entonces vamos avanzando entonces. Vamos avanzando. Esa era la D. Entonces vamos con la E. La E. Explique qué es un átomo neutro, un catión y un anión. Explique qué es un átomo neutro, un anión, un catión y un anión. Entonces, ¿qué sería un átomo neutro? Lo que yo les expliqué ahorita, ¿qué es un átomo neutro? Bueno, si es átomo neutro, ¿qué pasa entre la resta que yo les explicaba entre protones y neutrones? ¿Qué pasa en esa resta? ¿Cuánto da? 0. Cero, ¿cierto? Entonces, si es átomo neutro, es porque hay igualdad en la cantidad de protones que de electrones. Por eso es átomo neutro. Entonces, si es catión, ¿qué pasa? ¿Hay más de qué? ¿Hay más protones o hay más electrones? ¿Más protones? Más protones, vamos a mirar. Entonces, si es catión, entonces, si es catión, hay más protones. Si es catión, perdón, hay más protones que electrones, que fue lo que dice acá, catión, cuando pierde electrones y tiene carga positiva. Entonces, efectivamente, catión, entonces es cuando hay más protones que electrones. Y entonces, anión, ¿qué será? Anión, ¿qué será? Cuando tiene más que qué. ¿Qué cosa más que qué? ¿Neutrones? ¿Qué protones? No, no porque los neutrones no tienen carga. ¿Qué es lo que tiene carga en el átomo? ¿El núcleo? En el núcleo, ¿qué es lo que tiene carga? ¿El protón o el neutrón? El protón. El protón. ¿Y ese qué tipo de carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y en la corteza terrestre qué elemento hay que tiene carga? ¿Qué elemento hay por fuera del átomo, por fuera del núcleo del átomo? Esto que yo representé aquí con menos, ¿qué serían? Esos menos, ¿qué serían?
¿Serían aniones? No, anión es el átomo en total, porque aquí nos dio negativo, entonces es un anión. Pero qué son lo positivo son protón, lo negativo ¿qué sería? E menos. E menos, ¿qué sería? Entonces, esos son electrones, no se les olvide, electrones, los menos. Entonces, un anión es cuando hay más electrones que protones, ¿cierto? Anión es cuando hay más electrones que protones, porque a la final nos da carga negativa. Como son más los negativos que los positivos, pues nos da carga negativa. Pero entonces, anión es cuando hay más electrones que protones en el átomo y por lo tanto nos da carga negativa. Y eso es lo que es un anión. Entonces, anión, repito, cuando hay más electrones que protones y por lo tanto nos da carga negativa. ¿Listo? Eso sería el anión. Y entonces, en la F, entonces ya ahora sí me pregunta, ¿qué es un isótopo? ¿Qué es un isótopo? Entonces, isótopo. Entonces, ahí ven la respuesta de lo que es un isótopo. ¿Ya encontraron la respuesta en la lectura? Sí, señor. ¿Qué es un Con isótopo? mismo número de protones y distintos números de neutrones se llaman isótopos. Exactamente. Entonces, los átomos con un mismo número de protones y distinto número de neutrones se llaman isótopos. Entonces, digamos, si tiene cuatro protones, pero tiene 3 neutrones, entonces se llaman isótopos. Esto únicamente influye en el núcleo del átomo. ¿Listo? Eso únicamente influye en el núcleo del átomo. Y los átomos que cumplen esa característica, pues entonces se llaman isótopos. Entonces ya les dejo para que ustedes contesten el resto. Ahí les envié la guía. Si alguien no tiene la guía, pues ya no la puede obtener con los canales con los que ya la envié, por favor, me la solicita por aparte a través del correo o a través de mi WhatsApp.